Es conocida por muchos como la ciudad de las palmeras, para otros anhelo de libertad y para muchos la única esperanza de iniciar una nueva vida. Libertad Digital se ha desplazado hasta Miami, uno de los mayores receptores de turistas de los Estados Unidos, la tierra del rosa fucsia, el culto al cuerpo y el refugio más célebre del exilio cubano. Allí un equipo de Libertad Digital tuvo la oportunidad de entrevistar a una recién llegada y a uno de los más célebres y veteranos representantes de la oposición al régimen castrista desde la otra orilla, Berta Antúnez y el comandante Uber Matos. El Directorio Democrático Cubano nos abrió sus puertas a nuestra llegada a Miami. Desde unas pequeñas oficinas en la 107 emiten una señal de radio a la isla. De esta manera informan de los avances de la disidencia, las campañas de oposición al régimen y las noticias internacionales que no se difunden en la isla. En las instalaciones del directorio nos esperaba el comandante Uber Matos, veterano de la revolución, luchó junto a Fidel, el Che, Raúl y Camilo Cienfuegos contra la dictadura de Batista. Se dejó la piel por la revolución, quería cambiar las cosas. Por eso, y convencido de que no había otro camino que la lucha armada, se echó al monte. Pronto se reveló como un gran estratega y Fidel le acogió como uno de sus comandantes. Aquí empezaron los problemas. Uber no se fiaba de Fidel. Y participando en combate y todo, 3 o 4 veces chocamos Fidel. Y dije, este hombre es peligroso. Intuyendo mi desconfianza, buscaba la manera de decirme, si algún comunista tenemos en la fila o algún individuo con idea comunista es Raúl y es el Che, pero yo no, ni conmigo van a jugar creyendo que nos vamos a quedar en el poder. Siempre situándose del lado de uno. Los desencuentros entre Uber y Fidel cristalizaron meses después del triunfo de la revolución. Una vez en el poder y convencido de que Castro quería instalar un régimen totalitario, el comandante Uber Matos presenta su renuncia al dictador. Mandé mi carta de renuncia y la respuesta fue un escándalo a nivel nacional. Uber Matos, un traidor, está sublevado, creando un cuadro de sublevación para aplastarme a mí y aplastar a la tropa a mí, pero usted, con algo más tenebroso todavía, que el caso mío sirviera para eliminar a Camilo Cienfuegos, del cual los dos Castro estaban muy celosos porque no era comunista, pero tenía mucha popularidad. Entonces, pues cuando yo renuncio, la respuesta es primero una carta diciendo, está bien, no voy a mandar quinta relevo. Y una hora después, en plena madrugada, el 21 de octubre, entonces, sorprender a toda la nación con un escándalo a través de la radio diciendo Uber Matos estaba propiamente sublevado en Camagüey. Y mandan a Camilo Cienfuegos a que me detenga con 20 hombres, con la esperanza de que mi gente matara a Camilo Cienfuegos, que era el más popular de todos los comandantes de la República. No pasó eso porque yo me di cuenta de que había un plan macabro y este escándalo, que yo estoy sublevado de esa acusación, pero el plan era que mi gente matara a Camilo para entonces echarme a mí la culpa ante la nación. No solo Uber Matos traicionó la revolución, sino que asesinó al más popular de los comandantes. De allí salió detenido. En la capital le esperaba un consejo de guerra que tenía como objetivo su ejecución en el paredón de fusilamiento. Y desde que empecé a hablar, no me callé hasta que dije la última palabra. Tuve 3 horas y minutos hablando. Había llevado más de 1000 oficiales de todas las Fuerzas Armadas para eso, para que lucharan paredón. Así que entonces empecé a hablar, me mandaron a callar y dije, no, yo sé que me van a fusilar, pero me van a fusilar no por traición y sedición, que es la acusación, sino por lealtad a mi patria, por lealtad al proceso revolucionario. Porque yo veo venir esto, y yo no quiero que Cuba se convierta en un pobre feudo comunista, que es un satélite de la Unión Soviética por ahí. Cuando terminé de hablar, casi toda esa gente, ¿no? Había como 1500, casi todos, más de 1000 se pusieron de pie y me aplaudieron. Y entonces los casos estaban escondidos por ahí. Yo sabía que estaban escondidos. Y alargaron el juicio 5 días. El 5.º día optaron por condenarme a 20 años. Y así que salvé la vida milagrosamente en una actitud de reto a ellos, a los Castro, difíciles, pero por esto, ¿no? Los 20 años fueron bien difíciles, me rompieron huesos, me torturaron, me hicieron, eso está en un libro mío. Así que estoy vivo por el favor de Dios. Salvó la vida de milagro. Ahora, casi medio siglo después, Uber Matos evoca sin tapujos la figura de Fidel Castro. Un bandido, un gánster, un hombre sin principio, un hombre de una inteligencia excepcional,
un individuo con habilidades también muy especiales para la escena. Si le hubiera ido si le hubiera dado por ir a Hollywood, habría hecho una carrera formidable en Hollywood. Esto es morbosidad de Fidel Castro contra su propio pueblo. Un hombre que odia a su nación, que odia sus raíces. ¿Por qué? Pues eso no hay otra explicación que morbosidad, algo así como, diríamos, un grado así de, quizás demoníaco de tu personalidad, cosas que tal vez él mismo no haya podido explicarse, ¿no? Pero es una personalidad demoníaca. Recordando sus batallas en la sierra y los primeros meses de gobierno, Huber evoca fuera de cámara la figura de Raúl Castro. Considerado por muchos de los que le conocieron un simple cobarde comunista, Huber no descarta que Raúl tenga previsto huir de Cuba cuando la disidencia logre la victoria y Cuba vuelva a ser libre, un anhelo al que contribuirá hasta el último de sus días. Pero con toda franqueza, si pasada mañana la gente de mi pueblo se tira a las calles, tengan la seguridad de que este señor de 90 años se las arregla de cualquier manera para estar en las calles de La Habana o en las calles de Santiago de Cuba, así. Y todavía me queda impulso para caminar 2 leguas al lado de la gente joven y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Es decir, a pesar de los almanaques, por el compromiso que tengo con mi país. 90 años de historia en la curtida piel de este profesor que cambió la pluma por el fusil. Huber Matos es uno de los representantes del exilio más activos en su lucha por la libertad de Cuba. Quizá por eso no quiso desaprovechar esta oportunidad para mandar un mensaje muy directo a la clase política española. También dedicó unas palabras a los lectores y telespectadores de Libertad Digital. Hace unos añitos, no sé, muchos años, la política de España, de la Unión Europea y de España, era de conversaciones con los líderes de la oposición, de invitarlos en fechas patrióticas que visitaran las embajadas, una forma de darle respaldo frente al aparato represivo, que es odioso, terrible, diabólico en los casos. Nosotros quisiéramos, y más allá del compromiso que el señor Rodríguez Zapatero tenga con los Castro y el que el Moratino haya establecido con los Castro, se sientan solidarios con las aspiraciones del pueblo de Cuba a vivir en un clima de libertades y de desarrollo económico y de respeto a los valores de su nación, como lo tienen en España. Nosotros lo queremos decir, respeto a la soberanía del pueblo de Cuba, al derecho a elegir nuestro gobernante. ¿Por qué el gobierno de España y los partidos políticos de España no terminan comprendiendo que su aliado de verdad es el pueblo de Cuba y no los Castro y su régimen despótico? En estos tiempos, los medios de comunicación entre el individuo y sus gobernantes y sus instituciones, franqueados por todo esto, lo que es la internet y sus posibilidades, da un marco formidable para ser solidario con el pueblo de Cuba, a nivel de ciudadanos, de persona a persona. Es decir, yo escribo aquí y digo esto y comprendo la tragedia del pueblo de Cuba, basta ya de medio siglo de opresión. El horror de la dictadura y las represiones las vivió también de cerca una de las últimas exiliadas en Miami. Berta Antúnez, hermana del preso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue testigo de la brutalidad que marca los tiempos en las cárceles de la isla. Su hermano pasó 17 años en prisión, tiempo suficiente para que Berta tomara conciencia del horror de la dictadura, el racismo, las palizas, los perros. Sencillamente cada cuando él protestaba por algo o alguna situación le decían: mira, negro contrarrevolucionario, que tienes que estar agradecido de la revolución. Fue golpeado, por años durmió en el piso. Las prisiones están totalmente contaminadas con todo tipo de insectos, con cucarachas, roedores, ¿entiendes? Y dormir en el piso, en celdas así, celdas que no tienen un baño, porque las celdas en Cuba son muy pequeñas. A mi hermano en una ocasión lo tiraron de una escalera para abajo porque estaba reclamando una Biblia. Se enfureció y lo lanzó del lugar donde él estaba para abajo, que era una escalera. Mi hermano le han asusado perros para que lo muerdan.
que tiene las huellas en su cuerpo que son mostrables a la vista de quien sea. Consciente del horror de las prisiones cubanas, Berta implora que se despenalice el delito político. No obstante, sabe que los prisioneros políticos que llenan las cárceles son una pieza de cambio muy valiosa para el régimen castrista. Creo que no deben prestarse a los juegos de Fidel Castro, aunque sabemos y reconocemos que lo hacen por buena voluntad. Recientemente hay un grupo fueron solamente tan solo 4 hombres que salieron de las cárceles de Cuba y fueron trasladados a España, es decir, los escarcelaron, los cambiaron, los canjearon y los llevaron a España. Entre esas 4 personas iba un tío mío, también preso político, Omar Pernet Hernández, es el que iba inclusive inválido. Omar Pernet Hernández, tío de Berta y miembro del grupo de los 75, llegó exiliado a España el pasado 17 de febrero junto a Alejandro González Raga, José Gabriel Ramón Castillo y Pedro Pablo Álvarez. Fuera de la cárcel y en suelo español, Omar recordaba a la diplomacia española que su salida de Cuba era cualquier cosa menos una liberación gratuita. La liberación de nosotros no es una liberación. Lo de nosotros fue un destierro. ¿Por qué en Cuba por años se ha permitido que se cambien, porque son mercancías de cambio? El gobierno de Cuba ha tenido los presos y los ha mantenido en prisión por categorías como medidas para cambiarlo en el momento que al gobierno le ha hecho falta, ¿no? Porque ahora en estos momentos sueltan 4, pero el gobierno inmediatamente encierra 10. Entonces no hemos resuelto porque terminó el sufrimiento de 4 que de hecho martirizó bien ahí en las cárceles, ¿entiendes? Los atropelló, los humilló, los hizo pasar hambre, los hizo padecer por falta de asistencia médica y todo eso. Entonces, como es sabido, cuando al gobierno le hace falta algo, pues le piden presos, le piden libera esos presos y el gobierno le dice, te doy 10, te doy 5, ¿ves? En la medida según de lo que el gobierno cubano vaya a obtener. Entonces lo tiene como mercancía de cambio. Yo diría más bien que quien generalmente sale ganando siempre con estos cambios es el gobierno de Cuba. Una realidad que abre llagas en la piel del pueblo cubano. Una tortura que Berta no entiende pueda llegar a levantar simpatías fuera de las fronteras de la isla. Me atrevería no sé, a lanzarle un pedido, un llamado, no sé, una idea que si están de acuerdo con nosotros, que debemos exigirle al gobierno de Cuba que esos presos deben salir de las prisiones, pero deben salir sin condición. Fuera mejor que en el lugar de España haber tenido que llevarse a esas 4 personas para salvarles su vida, pues no hubiese sido mejor que el gobierno, que Fidel Castro los hubiese soltado a todos, hubiera eliminado del Código Penal el delito político en Cuba, el delito de expresión. Miami sigue siendo el refugio de libertad para tantos cubanos cuya única alternativa es continuar sometidos al régimen o dejarse ahogar en el mar. Huyen de noche arriesgando su vida con el anhelo de encontrar a la otra orilla una vida mejor. En Miami, Uber Matos y Berta Antúnez han querido compartir su experiencia, sus vivencias y sus ilusiones con Libertad Digital y con sus telespectadores, comprometidos siempre con la libertad del pueblo cubano. Un sueño que ambos esperan no tarde en hacerse realidad.